saludo a Guadalajara, Jalisco, allá nos ven a través del canal digital 13.2. Después de muchos años de la llamada guerra contra las drogas, el problema es cada vez más grave, y es que la política de prohibición parece no arrojar los resultados esperados en cuanto al combate al consumo y adicción a las drogas. Es por ello que se vuelve necesario otro tipo de soluciones para resolver esta problemática. Especialistas aseguran que se requiere utilizar instrumentos sanitarios y educativos para abatir su uso, además de descriminalizar su posesión. Ethan Neldham, él es director ejecutivo de la Drug Policy Alliance, en entrevista para Descifras, nos compartió lo siguiente. Entonces la respuesta tiene que ser reducir los daños colaterales de la guerra contra las drogas. La primera forma de hacer esto es legalizar el cannabis, hacer lo que hicieron Colorado, Washington y Uruguay en los últimos 2 años. Y lo que esperamos que suceda en Oregon, en Alaska y otros estados en los próximos años. La segunda forma de acercarse es dejar de criminalizar a las personas por la simple posesión de drogas. Los europeos nos han demostrado que puedes dejar de poner a las personas en prisión por posesión simple de drogas y eso reducirá la criminalidad, reducirá el crimen, mejorará la salud pública y no resultará en un incremento del uso de drogas. El argumento central de la legalización de la marihuana es que marginará al crimen organizado, reducirá la violencia que se genera en torno a este negocio ilegal y permitirá tratar el consumo de drogas como un asunto de salud pública, no como una cuestión criminal. Acompáñame a conocer la historia de Brum González, usuario de drogas en nuestro país. Por algo son lo que son, por algo tienen tanto éxito, por algo hay tanto mercado y tanta demanda. Pude mantener las apariencias muy bien, como hasta los 16, que me fui al hospital ya por estarme inyectando heroína. Se inyectaba hasta 15 veces al día. Al final Brum dejó todo: la escuela, la familia, el amor. Todo era nada al lado del paraíso que visitaba gracias a las drogas. Fieles compañeras por más de 10 años. Empezó con marihuana a los 12. Una sustancia lo llevó a otra. Preparaba cócteles inimaginables: éxtasis, metanfetaminas, cocaína y marihuana, hasta coronarse con la reina de lo prohibido, la heroína. Antes de alcanzar la mayoría de edad, Brum ya conocía la canasta básica de las adicciones. Siempre hay donde, primero amiguitos, el amiguito pues, conoció a un dealer o lo que sea, algún otro amiguito, un primo, familiar, lo que sea, los papás, no importa. Si buscas, encuentras, y en todos lados hay. Hay en la escuela, hay afuera de las escuelas, hay en la calle, hay en el deportivo. De las drogas, un debate abierto a nivel mundial que propone una manera diferente a este combate, sobre todo en México, que dejó de ser un país de paso para convertirse en productor y consumidor de estupefacientes. Las fuerzas liberales y científicas insisten en verlo como un problema de salud pública y no desde el punto de vista criminal. Prevenir la adicción en vez de prohibir el consumo. Pretender que vamos a lograr evitar o prevenir que toda persona deje de consumir toda droga en toda circunstancia, no solo es imposible, sino que no es deseable. Dejaríamos de ser humanos si no tuviéramos café, vino tinto, el peyote que consumen los huicholes. Son parte de nuestra cultura, son parte de quienes somos como seres humanos. La cannabis es el punto de partida, porque los expertos indican que la posibilidad de volverse adicto a ella es mínima y que nunca debió considerarse ilegal. Muy bajo perfil de riesgo, no voy a decir que sea inocua, pero no es una droga realmente nociva como el alcohol o el tabaco, que tienen un perfil de nocividad mucho mayor y que se ha vuelto el estandarte, ¿no?, de algunas partes de la sociedad. Miles de usuarios son tratados como criminales, no como enfermos. El tráfico de drogas no es en carros
no es en el resorte de los boxers de alguien, no es en la cartera de un chavo. Con imágenes de Alejandro Ansúrez, Carla Hernández, Proyecto 40. El mercado ilegal de la marihuana, si bien no aporta la mayor parte de las rentas de los capos, representa miles de millones de dólares alrededor del mundo. En México constituye cerca del 20% de los ingresos de las organizaciones criminales. Otro país inmerso en esta problemática es Colombia. Es por ello que esta noche hacemos contacto con el expresidente colombiano César Gaviria. Presidente, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Desde su perspectiva, ¿cómo debe enfrentar México el problema de las drogas? Buenas noches. Bueno, lo que pasa es que en México, digamos que hay dos grandes dimensiones del tema de las drogas. El uno es el consumo interno, donde yo creo que debe recoger la experiencia internacional, sobre todo la europea, y algo de lo que está ocurriendo en América Latina, de ensayar con esquemas de regulación, que es, digamos, lo que está prevaleciendo hoy, más que legalización, yo diría regulación. En Estados Unidos se está avanzando muchísimo en materia de regulación de la marihuana y yo creo que hay que estar atentos a esas experiencias porque es algo que empieza a ocurrir a todo lo ancho, bueno, por lo menos en Occidente está ocurriendo. El otro tema es el tema del tráfico internacional, que es la otra gran dimensión que tiene el problema del narcotráfico en México, y en ese caso yo creo que México debe impulsar a que los Estados Unidos haga el debate para que avance hacia la regulación como esquema de controlar las drogas, para minimizar los mercados ilegales, para minimizar esta guerra, entre comillas, que ha traído tantos muertos al país y que no se va a disminuir sino en la medida en que Estados Unidos aplique políticas de regulación y no políticas de prohibición y de cárcel, que son las que hacen que ese sea un negocio tan grande y tan lucrativo. ¿Por qué se insiste en la prohibición de las drogas? Bueno, esa es la política que hay detrás de las convenciones que firmaron todos los países desde el año 61. Eso se llamaba prohibición porque en la práctica significa la pretensión de que íbamos a vivir en un mundo sin drogas y de que con esquemas punitivos íbamos a lograr vivir en un mundo sin drogas. Pero eso fracasó. Ya después de más de 50 años nos hemos dado cuenta que los consumos han crecido, de que los precios de las drogas han bajado y que la prohibición, pues como política, es un fracaso, y lo que el mundo está ensayando son esquemas de regulación, esquemas que permitan que la sociedad controle las drogas sin acudir a esquemas que generen tantos mercados ilegales, tantos muertos, tanta corrupción. Desde su punto de vista, ¿por dónde empezar a regular? ¿Por legalizar la marihuana? Bueno, eso es lo que están haciendo en Estados Unidos y lo que han hecho en otros países. La palabra legalización a veces tiene connotaciones negativas. Hay que hablar más de regulación bajo responsabilidad de los médicos, de los farmacéuticos, de ensayar distintas experiencias. No se trata del consumo libre ni de que no haya controles. Eso sería un gran error. Por último, presidente Gaviria, ¿qué avances ha tenido nuestro país en el tema de las drogas? No, yo creo que México de alguna manera ha logrado, digamos, estabilizar las amenazas que traía el tráfico internacional de drogas, pero de todas maneras el número de muertos en México por 100.000 habitantes ya es bastante más alto de lo que era hace una década, y creo que México tiene que invertir más en seguridad, tiene que hacer más reformas a su justicia, necesita más policías y soldados profesionales que puedan enfrentar estos problemas. César Gaviria, expresidente de Colombia, muchas gracias por su tiempo y muy buenas noches. Bueno, a ustedes. La marihuana, al no ser una droga más peligrosa que el alcohol y el tabaco, se vuelve pertinente su regulación. Otra razón es que aun cuando no es la que más ingresos genera,
es la droga ilegal más consumida y vendida en el mundo, con alrededor del 70% de los consumidores. Y es que entre 20 y 40 millones de personas en los Estados Unidos han consumido marihuana. Conozcamos más sobre la postura de algunas organizaciones en nuestro país con respecto al tema. En México existen diversas asociaciones que trabajan por el bienestar de un mejor país, pero hay una que destaca por su labor contra la delincuencia. México Unido contra la Delincuencia es una organización no gubernamental que lleva 15 años de experiencia trabajando en temas de seguridad ciudadana, de atención a víctimas, de política de drogas más recientemente y también de vinculación con autoridades. En 1998, México Unido contra la Delincuencia se constituye como una asociación civil, a consecuencia de la ola de secuestros que vivió nuestro país a finales de los 90. Y en respuesta de la creciente violencia que ha generado el combate contra las drogas, además decidió ayudar a generar un debate público y objetivo con las políticas de drogas en México. En el mundo existen diferentes ejemplos que han sido punta de lanza e inspiración para que otros países como el nuestro tomen estas iniciativas. Por ello, Uruguay ha sido inspiración y nos ha brindado su experiencia. Era necesario legalizar por un tema de salud pública, pero por un tema, de seguridad pública. Esa era la mayor preocupación de nuestro presidente y del negocio del narcotráfico con la creciente criminalidad en mi país. México Unido contra la Delincuencia prevé grandes avances con la política de drogas como ocurre actualmente en Uruguay. Es así como la Asociación México Unido contra la Delincuencia promueve y pretende generar políticas públicas para el bienestar de todos los mexicanos. Para Descifras, Viridiana Montes de Oca. En nuestro país es importante comenzar a debatir el tema y pensar en alternativas que no sean prohibicionistas a fin de evitar la violencia. En los Estados Unidos, por ejemplo, recientemente el periódico The New York Times publicó un artículo en donde su consejo editorial llegó a la conclusión que se debe derogar la prohibición de la marihuana. Y es que no se trata de minimizar el problema del consumo de drogas, por el contrario, se trata de combatir el problema de manera frontal e inteligente. Pues bien, hemos llegado al final del programa, pero antes de irnos les recuerdo que Lourdes Mendoza lo espera en A que no sabías, ahora con nuevo horario, lunes y miércoles a las 21:45 horas aquí en Proyecto 40. Soy Darío Celis y le agradezco mucho el favor de su atención, lo esperamos la próxima semana.